Gracias, pastor. El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Es un gusto para mí, es una bendición, le decía recién a mi pastor, de poder estar acá y también poder estar en una ocasión realmente especial. Quiero felicitar a mi pastor, a mi pastora, a todos los hermanos de aquí de Laja por estas preciosas instalaciones, ¿no? Ya después vendrá un momento especial acerca de esto, ¿no? Pero realmente es muy bonito, es muy gratificante, es muy precioso poder contar con un espacio así para enseñar, para predicar la palabra y para el desarrollo de nuestros hijos, para el crecimiento de la fe, porque de eso se trata los espacios de enseñanza. Vamos a comenzar a compartir, sí, porque todo lo que tiene que ver con una preinauguración de este espacio va a venir luego. Vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor estos días de aquí hasta el domingo algo acerca de una doctrina bien importante, la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a estar hablando de esta doctrina. No sé si tienen algún material, si hubo posibilidad de tener algún material, si no, seguramente ya mañana se estará distribuyendo, si no está. También quiero decirles que cuando participamos de un estudio bíblico, lo bonito, lo lindo es que podemos participar, es decir, podemos preguntar, podemos levantar nuestra mano, podemos sacarnos nuestras inquietudes. Eso es un estudio bíblico, donde uno puede preguntar. La predicación, por ejemplo, en un culto normal y habitual, es que el predicador expone la palabra de Dios, expone el mensaje, pero hasta ahí queda. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, si algo no entendió, bueno, a veces uno se va con esa inquietud, esa duda a su casa. Pero la bendición de la enseñanza, de un estudio bíblico, es que podemos preguntar, podemos decir, pastor, no entendí esa parte, o yo escuché, pastor, tal otra opinión acerca de eso, escuché una predicación que decía tal o cual cosa. Entonces podemos justamente preguntar, ¿cierto? Y quitar nuestras dudas. De eso se trata justamente el estudio bíblico. Y vamos a hablar en estos días con la ayuda del Señor, y yo ruego y les invito a participar activamente de esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. En primer lugar, la palabra doctrina significa literalmente enseñanza, es decir, cuando hablamos de doctrina, ¿qué queremos decir? Enseñanza del Espíritu Santo, o acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la palabra doctrina es enseñanza, no hay que tenerle miedo a la doctrina. ¿Por qué? Porque es enseñanza. Ahora, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿qué es doctrina? En realidad todo es doctrina, porque todo es enseñanza. La misma Biblia dice que estas cosas se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra edificación. Entonces, todo lo que hay en la Biblia, cada rincón, aun aquellos pasajes que nos resultan medio difíciles, como estamos leyendo una genealogía y fulano de tal engendró a tal otro, y ese engendró a otro, unos nombres más difíciles que a veces son difíciles de pronunciarlo. Todo es enseñanza, tiene un porqué. Hay un motivo por el cual el Espíritu Santo hizo que se escribiera. Entonces, una de las cosas que vamos a ir viendo, no en este momento, pero justamente, la Biblia, mis hermanos, es producto del Espíritu Santo. La Biblia es lo que el Espíritu Santo ha dejado por escrito. Lamentablemente, en muchos ambientes pentecostales, y nosotros somos pentecostales, pero lamentablemente en muchos movimientos pentecostales se ha creado falsamente, se ha creado erróneamente lo que llamaríamos dicotomía, es decir, o una cosa o la otra, un péndulo. Entonces, se ha creado esta situación de decir, bueno, nosotros somos los que dependemos del Espíritu Santo, por un lado. Y está el otro movimiento o la otra parte, la contraparte es, bueno, no, nosotros estudiamos la Biblia. Entonces aquellos que dicen, dependemos totalmente del Espíritu Santo, le dicen a los que estudian la Biblia, no, pero eso apaga el Espíritu. Y los que estudian la palabra de Dios le dicen a los otros, no, bueno, pero ustedes hacen cosas que están fuera de la Biblia. La pregunta es, ¿quién tiene razón? En realidad, desde el punto de vista bíblico, esa dicotomía no existe. Es una sola cosa. Ambas cosas son necesarias. ¿Por qué? Fíjese esto. Varias veces yo he planteado
este ejemplo. Si yo me encontrara o me cruzara, si viviera él, ya no vive, ¿cierto? Pero si viviera él, por ejemplo, el escritor chileno Pablo Neruda. Resulta que salgo aquí por las calles de Laja, me cruzo con don Pablo Neruda y lo reconozco. Y le doy la mano, lo abrazo y le digo cuánto lo amo, cuánto lo admiro, cuánto yo lo aprecio realmente. Para mí, le digo, usted es de las mejores personas, de los mejores autores, de los mejores poetas, de los mejores literatos que ha habido en la historia, no sé, de la humanidad, y lo lleno de logros. Y don Pablo Neruda me mira y me dice, oh, le agradezco, usted leyó mis obras, leyó mis libros. Y yo le contesto, no, la verdad no leí ninguno. ¿Qué me diría Pablo Neruda? Diría con toda razón, este hombre está loco. Porque ¿cómo puede amarme a mí, que soy un escritor, si no ha leído mis escritos? Pues eso mismo sucede con la palabra de Dios. La Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. Esto es fruto de lo que el Espíritu Santo dijo. Entonces, ¿cómo pueden algunas personas decir, amamos al Espíritu Santo, pero no tenemos ni idea o no sabemos lo que el Espíritu Santo hizo que se escribiera? ¿Cómo se puede amar a alguien sin amar su obra? Porque en una cosa tenemos que estar de acuerdo, y si no estamos de acuerdo es gravísimo, porque esto lo afirma la Biblia, que esto, los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la Biblia? No es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿La Biblia es la palabra de Dios? Amén. Entonces, yo no puedo amar a Dios, no puedo amar al Espíritu Santo si no amo lo que el Espíritu Santo ha mandado escribir. Es el mismo ejemplo anterior. Y esa cuestión tenemos que nosotros irla desterrando de nuestros ámbitos, de nuestros ambientes, de nuestros hermanos que a veces están confundidos en esta situación. No se puede amar a una persona sin amar la obra de esa persona. No se puede admirar al Espíritu Santo y decir, estamos enamorados del Espíritu Santo y Espíritu Santo bienvenido y cuantas cosas, y desconocer lo que el Espíritu Santo nos dejó por escrito a través de apóstoles y profetas. Entonces, esa cuestión no puede ser así. En realidad, el hombre de Dios, la mujer de Dios, si ha de amar a Dios, si ha de amar a Cristo, si ha de amar al Espíritu Santo, tiene que amar la obra que Dios nos ha dejado en nuestras manos, la cual es la palabra de Dios. Hablemos un poquitito acerca justamente de el Espíritu Santo. Bien, en primer lugar, el Espíritu Santo es una persona. Si hay preguntas, usted me la va haciendo, por favor, ¿sí? Y tenga su Biblia a mano, porque voy a ir dando algunos textos como para que usted los busque, los lea, podamos participar. Él es una persona. A ver, para que algo sea considerado una persona, tiene que tener tres características. La primera característica es que tiene que tener inteligencia. La segunda característica es que tiene que tener emociones, ¿sí? Y la tercera característica es que tiene que tener voluntad propia. Los animales, por ejemplo, no son una persona. Tienen cierto grado de inteligencia. Uno podría decir, me parece que tienen o no emociones, bien, pero no tienen voluntad propia, no tienen conciencia de sí mismos. Eso no están diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué hueso me dará mi caserita mañana, mi dueño? No hay una conciencia de la propia existencia. Para que algo sea considerado una persona, entonces tiene que tener tres características. Tiene que tener inteligencia, tiene que tener emociones y tiene que tener voluntad propia. Si nosotros en el estudio de la palabra de Dios, porque no podemos conocer al Espíritu Santo a no ser por la palabra de Dios, sino cómo lo voy a conocer. No hay manera, allí está escrito cómo hacer. Si nosotros a través de la palabra vemos que el Espíritu Santo tiene inteligencia, que el Espíritu Santo tiene emociones propias, que el Espíritu Santo tiene una voluntad propia, entonces el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos sectores pseudo cristianos, como por ejemplo los testigos de Jehová, los Solo Jesús. ¿Sabía usted que los Solo Jesús son pentecostales? Es decir, cuando hablamos de pentecostales no solamente hablamos de nosotros e iglesias parecidas. Los Solo Jesús, que niegan la Trinidad, niegan la persona del Padre y niegan la persona
del Espíritu Santo, ellos justamente dicen que el Espíritu Santo no es una persona en sí misma, sino que es una manera en que Jesús se disfraza. ¿Se da cuenta? Y ellos son pentecostales también, supuestamente al igual que nosotros. Por eso decimos, no todos los pentecostales piensan, enseñan o creen lo mismo. No es que todos los pentecostales adhieren a las mismas enseñanzas, a las mismas doctrinas. Bien, entonces si a través de la Biblia yo puedo ver que el Espíritu Santo tiene inteligencia, ¿qué más? Emociones, y tercero, voluntad. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová van a decir: el Espíritu Santo es una fuerza que se mueve, como el viento. El viento es una fuerza que barre con todo y mueve las cosas. Bueno, pero el viento no es una persona. No, yo no puedo ofender al viento, ¿verdad? El viento no tiene emociones, el viento no tiene una voluntad propia. Dice, bueno, en esta esquina voy a doblar. No, el viento es una fuerza, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y, como decíamos recién, el grupo de No Solo Jesús van a decir que el Espíritu Santo en realidad no es una persona, sino que es una forma en la que Jesús actúa. A ver, dicho de esta manera, No Solo Jesús, que también son pentecostales, dicen: solamente existe Jesús. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, del Espíritu Santo, es como si Jesús fuera allí atrás de este panel, se pusiera otro terno y viene, aparece la misma persona actuando como si fuera otro. Por eso se llama también modalismo. No los quiero complicar con eso, pero ellos dicen que en realidad Jesús actúa de distintas personas. Jesús actúa de Padre, Jesús actúa del Espíritu Santo, y eso hace negar al Padre y eso hace negar al Espíritu Santo. Es gravísimo, porque la Biblia dice tranquilamente que el que niega al Padre, niega al Hijo, no hay salvación. Es decir, negar las personalidades del Padre, negar la personalidad del Espíritu Santo es incurrir en una falta grave que pone en riesgo la salvación. Es decir, ¿será salvo una persona que niega estas cosas? Desde el punto de vista bíblico, no son salvos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que creemos. Son doctrinas fundamentales que tienen que ver con nuestra salvación. Yo puedo decir, a ver, por ejemplo, el burrito en el que iba montado Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿de qué color era? ¿De qué color era, mi hermana? Usted póngale un color. Café, era color café. Mi hermana, ¿de qué color era el burrito? Que no sea café. Negro. Mi hermana, ¿de qué color era el burrito? Azul, ya está. Ella se fue para allá, era un unicornio prácticamente, ¿no? Listo, ya está. Fíjense, no es algo importante. Puede ser café, puede ser negro, puede ser azul. Para mí era manchado. No cambia el asunto. Es decir, hay ciertas cosas que podemos tener cierta diferencia en nuestra interpretación, pero no cambia el fondo. ¿Por qué? Porque era un burro y el que estaba arriba era Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces hay ciertas pequeñas cositas por ahí que no nos preocupemos de que, bueno, yo pienso una cosa y él piensa otra. Ahora, en las cuestiones fundamentales todos tenemos que creer lo mismo. Por ejemplo, ¿Jesucristo es el Señor, sí o no? Nadie puede decir, no, para mí no es el Señor. No, eso es grave. Porque eso determina la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, creer que Jesús es el Señor está involucrada la salvación nuestra. Es decir, es una enseñanza muy fuerte. Es una enseñanza que afecta la médula del cristianismo, afecta la médula de lo que enseña la Biblia. Insisto, hay pequeñas cosas en las que nosotros podemos tener diferentes opiniones. No importa, no hay ningún problema. Pero hay doctrinas fundamentales, hay enseñanzas medulares en las cuales no podemos tener una opinión distinta. Y una de las enseñanzas medulares es justamente que el Espíritu Santo es una persona. A ver, Él tiene inteligencia. Veamos cómo la Biblia nos dice que Él tiene inteligencia. A ver, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Así que acá vamos a pedir la participación. Vamos a pedir la participación, me van ayudando, por favor. El primero que lo encuentra bien fuerte y claro, estamos viendo en la Biblia cómo el Espíritu Santo tiene inteligencia. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró?
Buscando con sus Biblias. Mi hermano Alejandro, fuerte y claro. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún el mundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, ahí está mostrando la inteligencia. Él escudriña, Él indaga, Él profundiza, Él estudia. Eso es escudriñar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo escudriñar qué? Las Escrituras. ¿Y eso qué significa escudriñar? Es indagar, es profundizar. Es decir, aquel que no estudia la Biblia, primero no le está haciendo caso al Señor. Porque el Señor dijo escudriñar. Escudriñar es indagar, profundizar, conocer a fondo. Y acá dice que el Espíritu Santo conoce a fondo, indaga, profundiza en la mente, en los deseos, en los pensamientos de Dios el Padre. Es decir, tiene que tener inteligencia para hacer eso. Podemos ver ahora que muestra sus sentimientos. A ver, Efesios capítulo 4, versículo 30. Él tiene sentimientos. ¿Tiene sentimientos el Espíritu Santo? Bueno, veamos. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice? ¿Quién lo encuentra? Fuerte y claro. Efesios 4, 30. El que lo encuentra lo lee, ¿sí? Fuerte y claro. Y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Y no. ¿Qué es contristar? Entristecer. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Se puede entristecer el Espíritu Santo? Amén. ¿Y por qué se entristece? Porque el creyente anda desordenadamente, porque no obedece a la palabra de Dios, porque no se tiene celos o rencores. Vaya a saber qué cosas. El asunto que es pecado. Cuando el creyente peca, hace que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca. ¿Bien? Y allí estamos viendo que Él tiene sentimientos. Veamos también que Él tiene voluntad. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. El que lo lee fuerte y claro, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Él tiene voluntad. ¿Qué dice? Sí, mi hermano. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahí está hablando de los dones espirituales. ¿Quién da los dones espirituales? ¿Qué dice allí? El Espíritu Santo, Él mismo los reparte. ¿Cómo? ¿Como yo se lo pida, como se lo mande? No, como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo ejerce su voluntad. Yo puedo estar toda la vida y todo el año diciendo y en oración y ayuno: Señor, dame el don de lengua, dame el don de lengua, dame el don de lengua. Resulta que Él me dio el don de servicio, porque eso hace más falta en el lugar donde yo estoy. Es decir, el Espíritu Santo ejerce su voluntad en la distribución de los dones. Los dones, la palabra don, tenemos al final, vamos a hablar de los dones espirituales, particularmente el don de lengua, dentro de esta serie de estudios. Mis hermanos, los dones, justamente como el nombre lo indica, son regalos. La palabra don significa regalo, es una gracia, es un favor otorgado que uno no se merece. Por eso se llaman carismas. La palabra griega es charis, gracia. Estos días allí en Angol estuvimos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué era gracia? Charis. Es decir, un don, un favor inmerecido, un regalo que yo no merezco. Lo que me está diciendo aquí este pasaje es que el Espíritu Santo me da algo que yo no me merezco. Hay gente que va a decir: no, yo le oré tanto al Señor que Él me dio el don de profecía. Falso 100%. La Biblia lo desmiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no da los dones por merecimiento. Los da porque, primero, porque Él así lo desea, y son regalos, dones, gracias, favores que uno no merece. Es decir, ¿merezco yo el don de enseñanza? No. ¿Merece usted? A ver, vamos a hablar de los dones. ¿Quién reconoce el don que usted tiene? Por ejemplo, alguien que me diga: yo tengo el don de tanto. Rapidito, a ver. La Biblia dice, 1 Pedro 4:10, todos tenemos por lo menos un don, o sea que todos tienen un don. Lo conozcan o no lo conozcan es problema suyo, pero todos tenemos un don. Alguien levante la mano. ¿Qué don tiene? A ver, mi hermano Gerson, allá atrás. El don de la salvación. Bueno, está bien, pero quiero hablar de un don
de un don carismático, ¿sí? No el don de la vida eterna. Bien, es un don también, está bien. Mi hermano. Yo creo que tengo el don de servir. El don de servir. Muy bien, mi hermano. ¿Se lo ganó usted? ¿Usted se merecía ese don? No. Es decir, el Espíritu Santo, ejerciendo su voluntad, le dio algo que usted no se merece y que nunca podría merecer. Por eso son carismas, son dones, son regalos. Cualquier don que podamos nombrar es lo mismo. Nunca uno puede, por propio mérito, alcanzar o lograr un determinado don. No. Ahora, cuando vayamos a ver el estudio de los dones, vamos a ver que Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Es decir, yo les puedo pedir, yo les puedo solicitar, nunca mandar, nunca reclamar. Hoy está muy de moda la palabra reclámale al Señor sus promesas. Primero, Él no se olvida de nada, no hay nada que reclamarle, porque nada merecemos y todo es producto de la gracia de Dios. Entonces, a Dios no se le reclama, a Dios se le ruega, se le pide humildemente con temor y temblor. Amén. Y el Espíritu Santo, según su criterio, según su voluntad, como dice la Biblia, Él va a otorgar el don que Él quiera. Puede ser que yo le esté pidiendo justo lo que Él quiere darme. Ah, gloria a Dios. Pero no es que yo lo merezca. Coincidía mi oración con su voluntad. ¿Sí? Pero después vamos a hablar acerca de los dones. Recuerda que si usted quiere preguntar algo, levanta su mano y preguntamos, ¿sí? Entonces vemos que aquí en algunos pasajes hay mucho más. Él exhibe inteligencia, Él exhibe sentimientos y Él exhibe una voluntad propia, una determinación. Lo que Él dice, eso se hace. Bien, entonces estos son pruebas, podemos citar un montón de textos de que el Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, es una persona, tiene personalidad propia. Él realiza acciones de una persona. Por ejemplo, a ver, Juan capítulo 16, 13, Él actúa como una persona, realiza acciones de una persona. Juan capítulo 16, versículo 13, ¿quién lo tiene? Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, los hará saber las cosas que hablan de Dios. Amén. Ahí dice básicamente, lo que vamos a rescatar es que Él nos guía, nos conduce. ¿Quién puede guiar sino una persona? ¿Quién puede conducir? ¿Quién puede recordarnos? Dice ahí lo que Jesús dijo, etcétera, etcétera. Una persona, alguien que hace acciones de una persona. ¿Qué más? Juan 16, 8, ahí cerquita nomás. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Actúa como una persona. Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Es decir, Él lleva una labor de convencimiento. Él trabaja con la mente y el corazón de las personas, ¿sí? Él apela a la voluntad de la persona. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios quiere que seamos salvos. Pero el Espíritu Santo actúa allí justamente para convencer a las personas. Nosotros hemos llegado al Evangelio porque el Espíritu Santo, a través de un mensaje bíblico, nos convenció. Pablo dice, ¿ignoras acaso que su benignidad te guía al arrepentimiento, te conduce? Y es la labor que hace el Espíritu Santo. Es decir, nadie llega al Evangelio porque quiere simplemente. Bueno, yo mañana me voy a entregar a Cristo. No es tan así. El Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu Santo nos va conduciendo. El Espíritu Santo nos va encaminando hasta que llegamos a los pies de Jesucristo. Esa es la labor. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no hay salvación. Voy a meterme en un tema que tratábamos estos días allí en Angol Trizana, hablando de los tiempos futuros. Hay algunos que dicen que cuando venga el rapto de la iglesia, ¿cuántos creen en el rapto? Amén, viene el rapto de la iglesia. Algunos dicen que cuando venga el rapto de la iglesia, el Espíritu Santo se va. ¿Han escuchado ustedes eso? Bien, no puede ser cierto eso. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no queda aquí en la tierra, nadie podría ser salvo. Porque la labor del Espíritu Santo es convencer a las personas que son pecadores y llevarlos a Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo es una guía, es un conductor. Me dice aquí, mira, ven por aquí, no por la fuerza, te quiero mostrar el camino y me lleva a Jesucristo. Entonces, si van a haber personas que se salven, si el pueblo de Israel, si la nación de Israel
muchos se van a volver al Señor. Y si, como dice Apocalipsis, hay una multitud que han salido de la gran tribulación, que fueron salvos o que van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación, es una obra del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo se fuera al cielo en el rapto y no quedara el Espíritu Santo en la tierra, nadie podría ser salvo. Porque la salvación no es una obra del hombre, es una obra de Dios. La obra del hombre es simplemente arrepentirse, creer al llamado, y la obra de transformación la hace el Espíritu Santo. Por eso, sin Espíritu Santo no hay salvación. Sin Espíritu Santo actuando, nunca nadie va a llegar a ser salvo. Necesitamos la obra del Espíritu de Dios. Mire qué más hace el Espíritu Santo. A ver, Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿qué dice? Estamos viendo que Él realiza acciones de una persona. Romanos 8, 26. Si hay preguntas, levantamos la manito y la hacemos. ¿Lo tenemos? Amén. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Amén. ¿Qué dice allí? Que Él intercede por nosotros, es decir, ¿y qué es interceder? Hablar de parte de Él, ¿cierto? Orar. Es decir, el Espíritu Santo ora por nosotros. Fíjese como el engaño, por ejemplo, en el catolicismo se ha instalado por años. Dicen: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Cuando la Biblia dice, escúchame, ¿para qué quieres que María ruegue por ti si el Espíritu Santo está rogando por ti? ¿Se da cuenta cómo es rebajar al Espíritu Santo? Decirle: mira, no te necesitamos a ti, necesitamos a María. El Espíritu Santo ruega por nosotros aquí en la tierra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Está allí afuera o está aquí adentro? Está en nuestro corazón. Por supuesto que Él es omnipresente, Él está en todos lados, pero particularmente se manifiesta en el corazón de los creyentes. Bien, después vamos a ver eso, cómo el Espíritu Santo habita y vive permanentemente y no se va a ir del corazón del creyente. El Espíritu Santo nunca se va de un creyente. Lo vamos a ver luego a través de la palabra. Pero aquí lo que nos está diciendo la Biblia es que el Espíritu Santo está rogando, está orando por mí al Padre. Aquí, Pablo dice: ¿qué hemos de pedir? Es decir, cuando yo voy a la oración, dice Pablo, a veces no sé qué pedir, no sé cómo orar. ¿Le ha pasado esto a usted? Amén, es la experiencia de todo creyente. En algún momento no sabemos ni cómo orar, ¿cierto? ¿Qué pedir? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Bueno, el Espíritu Santo está orando por mí al Padre. ¿Qué ayuda que tenemos? ¿No le parece la oración? ¿Qué ayuda? ¿Qué mejor ayuda, no? Podemos orar los unos por los otros, y amén, es bueno y es un mandamiento. Tenemos que orar los unos por los otros. Pero aunque mi hermano yo le encargue la oración, ¿le ha pasado a usted que alguien le encargó la oración? Acuérdese, hermano, de orar por fulano de tal, y usted se olvidó. ¿Le ha pasado? A mí como pastor me ha pasado más de una vez. Uy, me olvidé. Bueno, no es que me quería olvidar, me olvidé. Soy imperfecto. Hay alguien que no se olvida, que es el Espíritu Santo, y Él está orando por cada uno de nosotros al Padre. También la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que en el cielo tenemos uno que intercede por nosotros. Mire qué ayuda tiene el creyente. En la tierra, aunque los demás se olviden de orar por usted, y aunque su pastor se haya olvidado de orar por usted, el Espíritu Santo está orando por usted. Qué ayuda tremenda. Y en el cielo, la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Jesucristo, el Hijo de Dios, intercede por nosotros ante el trono del Padre. Tengo quien ora por mí en la tierra, tengo quien ora por mí en el cielo. ¿Qué más ayuda necesitamos? Gloria a Dios. Y esto es lo que nos dice la palabra. No sé qué orar, no sé cómo orar. Una vez lo dije de esta manera: a veces estoy orando allí, no sé qué decir, Señor, y esto que lo otro, estoy medio confundido allí, no sé por dónde empezar, y el Espíritu Santo me debe mirar y mira hacia el cielo y dice: Padre, lo que Él quiere decir es tal cosa. Él traduce nuestro pobre y miserable lenguaje, porque a veces hasta oramos mal, pedimos mal, decimos las cosas mal, erróneamente, equivocadamente. Les doy un ejemplo. Mire, hay oraciones que están equivocadas pero que son respondidas. Una oración: va Josué con su ejército a la batalla allí en el Antiguo Testamento,
Y él ora de la siguiente manera. Dice, sol, detente ¿en dónde? En Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la escritura que el sol se detuvo hasta que tuvieran victoria sobre sus enemigos. Esa oración está equivocada. ¿Sabe por qué? Porque el sol no gira, la tierra gira. ¿O no? ¿Qué gira, el sol o la tierra? La tierra. Siglos y siglos atrás te quemaban por decir eso, ¿sí? Una ridiculez, ¿no? Pero es verdad, el sol no gira, la tierra gira. Sin embargo, él dijo, sol, detente en Gabaón. A ver, Josué, podría yo decirle, Josué, hey, momento, hermano, menos entusiasmo porque el sol no gira, la tierra gira. ¿Está equivocado lo que está diciendo, sí o no? Sí, astronómicamente está equivocado. Sin embargo, el Espíritu Santo traduce nuestro pobre lenguaje, nuestros errores, nuestras equivocaciones, cosas que decimos equivocadamente, pero Él está mirando el corazón. No, lo que Él quiere es que Dios intervenga y que el pueblo tenga la victoria. Entonces el Espíritu Santo hace eso en nosotros. A veces decimos cosas incoherentes en nuestras oraciones. ¿No le ha pasado a usted que por allí está orando con sueño y en un momento reacciona? ¿Qué estaba diciendo yo? Y estaba orando, se supone. Y el Espíritu Santo está diciendo, Padre, no tengas en cuenta el sueño de lo que Él quiere decir, lo que ella quiere decir de tal cosa. El Espíritu Santo intercede, ora por nosotros. Mire qué tremenda ayuda que tenemos, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien. A Él se le atribuye lo que solo se le podría atribuir a una persona. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 3. Solo a una persona se podría hacer esta acción en contra. Solo a una persona se la podría tratar así. Hechos 5, 3. ¿Qué dice? Hechos 5, 3. Tengo aquí mi celular, algunos estarán pensando, el pastor está mirando el celular, ¿qué mira los WhatsApp? No, estamos grabando la conversación, porque hay hermanos que siempre piden los mensajes, los estudios, las charlas, entonces después ¿qué hago? Las mandamos ahí para que también otro pueda enriquecerse. Así que no estoy mirando mi WhatsApp ni nada de eso, estoy mirando a ver la grabación, si está todo en orden. Amén. ¿Qué dice Hechos 5.3? Amén, mi hermano. Amén. Dice que se le puede o se le trató de mentir en este caso. Tiene que ser una persona. Yo no le puedo mentir a la pared. Se le puede mentir a una persona. Entonces acá dice, ¿por qué quisiste mentir al Espíritu Santo? Solo a una persona se le puede tratar de mentir. Fíjese otra actividad que se puede hacer en contra del Espíritu Santo. Él es una persona. Hechos 7:51. Entonces recién vimos que a él se le puede mentir, o sea, se trata de mentir, pero él lo sabe todo, por supuesto. Aquí estamos viendo que él es una persona. Hechos 7:51, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? 7:51 de Hechos. Amén. Fuerte y claro. Amén. Allí dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Es decir, me opongo a Él. Porque es una persona. Había personas así que resistían al Señor, es decir, se le oponían, le contradecían, en este caso al Espíritu Santo, que los quería convencer a estos fariseos de que acepten a Jesús como el Señor. Y se le oponían y le resistían. Bien, veamos un texto más. Mateo 12:31. Mateo 12:31. El que lo encuentra fuerte y claro. Amén. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
Amén. Así está hablando de la blasfemia contra el Espíritu, es decir, tiene que ser una persona para poder ser blasfemado. ¿Qué es una blasfemia? Es un insulto injuriante, ¿sí? Denigrante, degradante. Bien. También vamos a hablar en algún momento qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Le parece interesante? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No lo vamos a responder hoy, vamos a seguir avanzando y en un momento vamos a hablar justamente de la blasfemia. Lo que queremos decir es que obviamente el Espíritu Santo tiene que ser una persona, porque actúa como persona, tiene emociones, ¿qué más tiene? Sentimientos y voluntad. Y vemos aquí a través de distintos textos cómo Él se le puede resistir, se le puede ofender, se lo puede blasfemar, se le puede tratar de mentir. Es decir, tiene que ser una persona para reaccionar y para tener este trato con la gente. Veamos algunos episodios más. Por ejemplo, cómo Él actúa con los apóstoles, por ejemplo. Hechos 15:28. Cómo Él actuó, cómo Él se relaciona con otras personas. Ese sería el punto. Cómo Él se relaciona con otras personas. Hechos 15:28. Cuando estudiamos la palabra hacemos esto, vamos recorriendo la Biblia, texto, vamos por acá, vamos por allá. Hechos 15:28. ¿Qué dice? Fuerte y claro. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Dice, ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es decir, si a Él le parece bien, no puede ser una fuerza, un viento. No, tiene que ser una persona. Le ha parecido bien. Es decir, el Espíritu Santo dio su consentimiento, quiere decir. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros estos acuerdos que hemos tomado. Ojalá la iglesia, luego de cada acuerdo que toma, podamos decir lo mismo, ¿no? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros estos acuerdos. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos en la voluntad de Dios. Bien, y por último, para luego pasar a ver que Él es Dios, no solamente es una persona, sino que Él es Dios. Por último, veamos cómo se relaciona con los miembros de la Trinidad. Veamos 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14. Como el Espíritu Santo es puesto en igualdad con los miembros de la Trinidad, no es inferior. Sí, fuerte y claro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en igualdad. Y en Mateo 28:19, bautizándolo dice en el nombre de... Están en igualdad, ¿se da cuenta? Entonces, creemos en la Trinidad justamente por esto, porque el Espíritu Santo es presentado en igualdad con el Padre y presentado en igualdad con el Hijo. Por eso creemos en la doctrina de la Trinidad. Hay tantos pasajes que nos están hablando. Bien, vamos a ver ahora, no solamente el Espíritu Santo es una persona, que es lo que venimos diciendo, sino que Él es Dios. Veamos los nombres que hablan de Él como Dios. Bien, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Los nombres que hablan del Espíritu Santo como Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Si hay alguna pregunta, siempre es importante preguntar, no quedarse con ninguna duda, ¿sí? ¿Qué dice? Primera de Corintios 6, 11. Fuerte y claro, ¿quién lo tiene? Y esto era y algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo lo llama ahí? El Espíritu de nuestro Dios. Entonces lo está asociando con Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bien, veamos por ejemplo atributos que solo le pertenecen a Dios. Veamos Isaías 40:13. Estos son atributos que le pertenecen solo a Dios. Y si los tiene el Espíritu Santo, entonces Él es Dios. Isaías 40:13. Sí. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Amén. Bien. ¿Quién le enseñó? Es decir, Él es omnisciente, no necesita que nadie le enseñe, Él todo lo sabe. Eso es lo que está enfatizando allí. El Espíritu Santo todo lo sabe, porque no necesita que nadie le enseñe. Salmo 139:7.
y el 104:30. 139:7, ¿quién lo tiene? Amén. ¿De qué está hablando ahí entonces? De la omnipresencia, recién de la omnisciencia. Todo lo sabe, no necesita que nadie le enseñe, él todo lo sabe, es omnisciente. Y aquí dice que no hay lugar donde nos podamos huir del Espíritu Santo. Él es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Si el Espíritu Santo es omnipresente, Él es Dios. Si el Espíritu Santo es omnisciente, Él es Dios. Salmo 104:30. Salmo 104:30. Envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Amén. Está hablando así justamente de son creados. Está hablando de la creación. La Biblia dice claro que Dios creó. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo los creó. Bien, entonces el Espíritu Santo es Dios, obviamente. ¿No? Bien, Él también, por ejemplo, es la persona encargada de producir las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21. Si la Biblia es la palabra de Dios y fue el Espíritu Santo el autor de la Biblia, entonces el Espíritu Santo es Dios. Dijimos segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que veníamos diciendo al principio, la Biblia es producto de lo que el Espíritu Santo mandó a escribir. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Por eso yo no puedo decir amo al Espíritu Santo y no amar la Biblia. No se puede. Sencillamente no se puede, es ridículo, es absurdo. No se puede amar a una persona y despreciar la obra de esa persona. O es uno o es lo otro. Tiene que ser en este caso ambas. Yo amo a la persona y amo la obra de la persona, ¿no? Bien. A ver si vemos algún texto más, si no ya pasamos a otra cosa. Bien, vamos a ver entonces, sí, segundo tema, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue actuando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Salmo 33:6. Veamos la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Salmo 33:6. Él siempre estuvo activo porque Él es Dios. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento. Allí en esta traducción dice aliento. La palabra literalmente es espíritu. Por el espíritu de su boca. Es decir, en los idiomas originales o en otras traducciones usted va a encontrar la palabra espíritu. Aliento o espíritu es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? En este caso. Bien, entonces el Salmo 33:6 lo que nos está diciendo es que Dios hizo las cosas por el espíritu de su boca. Él es el creador. Veamos Job 27:3. Job 27:3. La actividad del Espíritu Santo allí en la creación. Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis momentos. ¿Eso dice Job 27:3? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, una vez más, por favor. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis momentos. Ah, aliento de vida, hálito, otra vez la misma palabra, ¿sí? Espíritu de Dios en mi vida. Bien. Entonces, vemos la actividad del Espíritu Santo así en la creación. Hay muchos textos que podríamos citar, por ejemplo, en el principio era, creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Es decir, el Espíritu Santo estaba activo allí ordenándolo todo, poniéndolo todo en orden, aquel caos que hubo allí en el principio.
Veamos la obra del Espíritu Santo también en la revelación y en la inspiración. A ver, ¿qué es revelación? En primer lugar, definamos las palabras. ¿Qué es revelación? Revelación es, literalmente, correr el velo, desvelar. Algo que está oculto, corremos el velo y ahora lo tenemos. Es como cuando en una obra de teatro se abre el telón. Eso es revelar. Mientras el telón está cerrado, yo no tengo manera de saber lo que hay detrás, ¿verdad? Cuando se abre el telón, se revela, se da a conocer lo que está escondido detrás, que no hay manera de saberlo. Mis hermanos, por ejemplo, la Biblia es una revelación de Dios. Dios comunicó algo a los hombres, por ejemplo, a Pablo, a Isaías, a Jeremías, a Juan, algo que estaba escondido, que no había manera de saberlo. La revelación no es algo que el hombre puede alcanzar, es algo que Dios manifiesta. Uno no puede saber los misterios de Dios a no ser que Dios los dé a conocer. Entonces, Dios manifestó, Dios reveló, Dios le dio a conocer a ciertas personas, apóstoles, profetas, determinados mensajes. Él se lo da a conocer. Eso es revelación. No puede el hombre saber nada de revelación a no ser que Dios mismo lo manifieste. Eso está claro. Pregunta, ¿puede haber revelación hoy? ¿Hay algo nuevo que Dios quiera darnos a conocer fuera de lo que ya nos dijo en la palabra de Dios? No. Entonces, revelación no hay más. Yo sé que a veces utilizamos palabras, bueno, Dios me lo reveló. Está bien, no está correctamente usada la palabra, pero otra vez el Espíritu Santo sabe lo que queremos decir y a veces utilizamos mal las palabras, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no hay revelaciones. ¿Por qué? Porque Dios reveló, Dios dio a conocer lo que nosotros necesitábamos saber. Después viene otro proceso, que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Dios guió a determinadas personas para que escribieran eso que Dios le había revelado. Es decir, Dios tiene algo escondido, Dios tiene algo secreto que nadie sabe, nadie podría saber. Dios se lo manifiesta, por ejemplo, a Pablo. Pablo ahora, guiado, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, escribe eso. Y eso se transforma en lo que nosotros conocemos la Biblia. Dios le reveló a Moisés, le dio a conocer cosas que Moisés no tenía ni la menor idea, no había forma de saberlo. Dios se lo dio a conocer. No solamente Dios se lo dio a conocer, eso es revelación. Después el Señor le dijo a Moisés, escríbelas. Eso es inspiración. Entonces cuando Moisés escribe, él está guiado por Dios, inspirado por Dios, dirigido por Dios, supervisado por Dios, para que lo que él escribe sea tal cual lo que Dios le ha comunicado. Por eso creemos que la Biblia es inspirada por Dios, no tiene errores, no tiene contradicciones, no tiene faltas. Cuando la Biblia aparentemente se contradice es porque yo no estoy entendiendo. Solamente por eso. Se debe a mi incapacidad. Pero la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. No hay contradicción en la Biblia. No hay error en la Biblia. No hay falta en la Biblia. No hay colisión de la voluntad de Dios en la Biblia. A pesar de que entre el primer escrito y el último escrito pasaron ¿cuántos años? 1600 años. Bien, entonces, de nuevo, ¿qué es revelación? Dios tiene algo secreto y oculto que solamente Él conoce. Pero ahora se lo da a conocer a un hombre. Por ejemplo, Isaías. Dios le habla a Isaías. Isaías dice, wow, qué revelación que Dios me ha dado. Ya está. Pero lo sabe solo Isaías. Ahora Dios le dice, lo que yo te mostré, lo que yo te dije, que es una revelación, algo que estaba escondido, que tú no podías llegar a saber nunca. Dios le dice a Isaías, escríbelo. Entonces Isaías agarra, vamos a suponer, una pluma allí, un tintero, no existía eso obviamente en esa época. Agarra una pluma y un tintero y empieza a escribir. Cuando él escribe, el Espíritu Santo lo está guiando, lo está supervisando, lo está controlando para que cuando él escribe, escriba tal cual lo que Dios le dijo. Eso es inspiración.
Y una vez que Dios reveló algo y que guió a alguien a escribir eso sin error, sin ningún problema, sin contradicción, eso se constituyó en la palabra de Dios. ¿Puede haber más revelaciones? No, porque Dios no tiene nada más que comunicar. No hay cosas nuevas que Dios quiera comunicar. Podríamos citar, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me lo gusta? Hebreos 1, 1. 1, 1, 1, 2. Ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí. ¿Lo que sigue? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hasta ahí. Dios habló muchas veces, pero en los últimos tiempos, ¿por quién nos habló? Por el Hijo de Dios. Es decir, que cuando llegó Jesucristo, Dios no tiene más nada que agregar. Eso es lo que me está diciendo el autor de los Hebreos. Dios vino revelando cosas a través del tiempo. Vino revelando cosas a Moisés, a David, a los profetas, hasta que llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo y sus apóstoles, que básicamente ellos escribieron lo que el Señor les dijo, les comunicó, Dios ya no tiene más nada que revelar, no tiene más nada que comunicar, porque aparte de Jesucristo, ¿qué otro mensaje quiera comunicarnos el Señor? Ninguno. Es decir, la revelación. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, mira, más revelación que mí no puedes tener, porque yo soy el reflejo del Padre. Y Él es la imagen misma de su sustancia, dice él allí en Colosenses. Es decir, fuera de Jesucristo no hay más revelación. Hasta que vino Jesucristo, ahí venía revelación, revelación, revelación. Vino Jesucristo y ya, basta, listo, ya. Llegamos a la revelación máxima. No hay nada más que Dios te pueda revelar. Hasta lo que dijo e hizo Jesucristo. Hasta ahí. Y de ahí viene la inspiración. Estos hombres escribieron lo que Dios le manifestó. Por ejemplo, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a Mateo para que escribiera lo que Jesús había enseñado. Porque no es que Mateo, mientras Jesús andaba allí predicando, él iba anotando. No, no fue así. Después, el Espíritu Santo lo guió a Mateo, después de la muerte y resurrección del Señor, tiempo después, años después, y él escribió la historia de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios había revelado, Él lo pone por escrito, y eso es lo que tenemos ahora nosotros como Biblia. Entonces, ¿puede haber más revelación? No, porque no hay cosas que Dios quiera añadir a lo que ya dijo. Y más allá de Jesucristo no hay más nada. ¿Puede haber inspiración? No, porque Dios no está guiando a nadie a escribir nada. Si hubiera inspiración, vamos a suponer que yo dijera, me volví loco, yo estoy inspirado por Dios y me pongo a escribir ahora y escribo, Dios me inspiró. Bueno, esto habría que añadirlo a la última página de la Biblia y le pondríamos ahí el Santo Evangelio según Mauricio, capítulo 1, versículo 18, por ejemplo. Y cito ahí lo que escribí. ¿Se dan cuenta? La revelación y la inspiración se terminaron cuando se terminó de escribir la Biblia. No hay nadie más que pueda estar o recibir una revelación. No, técnicamente no, imposible. Segundo, no hay nadie más que pueda estar inspirado, porque si fuera eso verdad, tendría que escribir eso y lo agregamos a la Biblia allí. Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Más si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os ha anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? La misma Biblia prohíbe terminantemente, si alguien dice, no, yo recibí algo de Dios y trae una nueva enseñanza, una nueva cosa, ¿qué dice la Biblia? Sea maldito. Entonces, no puede haber nadie que diga, Dios me reveló algo. ¿Por qué?
porque tendría que escribirlo, eso que Dios le reveló, eso se constituiría en parte de la Biblia, pero la Biblia lo prohíbe. Nadie puede enseñar una cosa diferente de lo que ya ha sido revelado. No puede. Sí, mi hermano. Una consulta, ¿cómo le podríamos llamar? No hay revelación, ya más. Pero a veces a uno le sucede que humanamente lee un texto de la Biblia y no la entiende. Bien. O la entiende de alguna manera y la vuelve a leer y la lee infinidades de veces. Llega un momento en que podríamos nosotros a lo mejor equivocadamente hoy día le hemos llamado, el Señor me reveló lo que realmente Él quería decirme. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Eso tiene un nombre. Está muy buena la pregunta porque era el punto tercero. No, pero está bueno. Por eso digo, a ver, yo no ando criticando a cada hermano cuando dice Dios me reveló. Yo entiendo lo que quiere decir. Me sumo al hermano. O sea, que no es que yo le ando ahí, hoy le pego en la boca, mira lo que dijo, una blasfemia. No. Sé que el hermano se está expresando mal, equivocadamente, un error, y nosotros a veces decimos las cosas inapropiadamente, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo traduce nuestro lenguaje torpe, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Lo que usted me dice. Porque eso es verdad, sucede. Yo leo un pasaje y no lo entiendo. Lo leo no lo entiendo, pero en algún momento lo llego a entender. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama revelación? No, se llama iluminación. Entendí. El Espíritu Santo ilumina la mente y me hace entender lo que ya fue revelado y puesto por escrito en la inspiración. Entonces, ¿hay revelación? No hay. No puede haber. ¿Hay más inspiración? No hay. No puede haber. ¿Qué es lo que hay? Hay iluminación. La iluminación es lograr comprender lo que ya fue revelado. Porque ahí está revelado. Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Fíjese lo que significa. Revelación. Quiere decir, Dios me está diciendo, ya te di a conocer el futuro. Y me he encontrado con tanta gente que no lee Apocalipsis. Levanten la mano de aquí los presentes. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Levanten su mano. No todos. ¿Por qué no lo leyeron? No, pastor, es que me da miedo, es medio feo. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurados los que leen. Es el único libro de los 66 que me dice, eres dichoso, feliz, gózate solamente en leer este libro. De los 66 no hay ningún libro que tenga semejante promesa. Es decir, si usted no está gozoso, dichoso, feliz, es porque no ha leído Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Alguno puede decir, pastor, yo ya estoy grande a mi edad, ya la vista no me da. ¿Qué más dice? Bienaventurado el que oye. Así que si usted está muy grandecito y ya no ve la letra, pídale a su nieto, a su hijo, que para eso lo alimentó durante tantos años, léeme Apocalipsis. Porque bienaventurado el que oye. No hay, insisto, no hay ningún libro de la Biblia que tenga estas características. Todos son palabras de Dios, pero el único, por algo, y el Espíritu Santo sabe lo que hace, por algo Él puso así, bienaventurado, qué dichoso y qué feliz el que lee este libro. Usted esta noche tiene que leerse Apocalipsis. Porque bienaventurado y dichoso el que lo lee. Y si no lo puede leer, lo trae al hijo o al nieto así, léemelo. Porque bienaventurado el que oye. ¿Y qué más dice? Y el que guarda, es decir, lo atesora. Amén. Qué precioso tesoro. Bienaventurado, qué dichoso, qué feliz el que guarda las profecías descritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Y eso es una revelación, es decir, Apocalipsis, Dios ya descorrió el velo y me está diciendo, míralo. Y yo digo, no entiendo nada. Es que son cuadros, hermano. Son dibujos, son cuadros. Miren los cuadros, cada cuadro tiene un simbolismo. Si hay allí un jinete con un caballo, ¿qué es? Es un conquistador, es un general. Si hay un arco con una flecha, ¿qué es? Una batalla. Si hay un mar allí, ¿qué es? Es multitud de gentes. Son cuadros, Apocalipsis son cuadros, son dibujos. Y usted va recorriendo la galería y viendo todos los dibujos. Es una revelación. Ahora, fue inspirada esta revelación, ¿cierto? Es decir, hay una revelación, Dios se la dio a Juan, Juan la escribió bajo inspiración, la escribió perfectamente. Yo leo, no entiendo, ahí necesito la iluminación. Y el Espíritu Santo hace esa tarea.
ilumina mi mente para que yo diga, ah, pero no me había dado cuenta, pero acá, si acá estaba escrito. Y uno escucha el mensaje a través del pastor, a través de un maestro, a través de un hermano, quien sea, y uno dice, ahora lo entendimos, no lo entendí antes. Entonces, hay una palabra, mi hermano, y es iluminación. Y esa es una tarea del Espíritu Santo, ilumina nuestra mente. Miren lo que decía el salmista David. ¿David era ciego, mi hermana? Es muda la... David no era ciego, y la hermana tampoco es muda. No era ciego, ¿verdad? No. David no era ciego, sin embargo, ¿qué decía él? Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Es decir, yo tengo que venir a la Biblia, a la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo y pidiéndole, Señor, abre mis ojos para que cuando yo lea, entienda. Por eso la Biblia muchas veces dice, el que lee, entienda. Al eunuco Felipe, ¿qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Cuando el Señor está dando su discurso en Mateo 24, dice, el que lee, entienda. Amén. Y en Apocalipsis los mensajes a las 7 iglesias, ¿cómo terminan? El que tiene oídos para oír, oiga, es decir, preste atención, escuche. Hay que prestar atención nada más, es una revelación que Dios nos ha dado. Entonces, revelación, el Espíritu Santo comunica a los hombres un mensaje o una verdad que de otra manera hubiera sido imposible tener o conocer. Esta revelación está dada en las Sagradas Escrituras, fue progresiva, es decir, de a poquito. Y luego, completado el canon, ha cesado esta actividad del Espíritu, es decir, ya no hay más revelación. Una vez que se terminó de escribir la Biblia, no hay más revelación, esto lo hizo el Espíritu Santo. Inspiración quiere decir que el Espíritu de Dios guió, dirigió, impelió a esos hombres que recibieron la revelación a escribir sin error o contradicción en un periodo aproximado de 1600 años las palabras dichas por Dios. El resultado final es la Biblia que tenemos desde Génesis al Apocalipsis. Luego de escrito este último libro, cesó la inspiración. Iluminación es la actividad actual del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos ayuda a comprender las verdades bíblicas que ya fueron reveladas y que fueron escritas por vía de la inspiración, pero que nosotros a veces no entendemos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Iluminación. El Espíritu Santo ilumina la mente y nos ayuda a comprender, mis hermanos, la palabra del Señor. Estamos ya por finalizar este tiempo, un poquitito más mañana con la ayuda del Señor. Bueno, cuando den los anuncios, ahí vamos a continuar. Ojalá que cada uno pueda tener allí una copia del material, ¿sí? Está a disposición. Hay tiempito esta mañana, así es que para que usted me siga más fácilmente, ¿sí? Y si nos vamos a conseguir una pizarrita, mejor todavía, si vamos anotando y no hablamos tanto en el aire. Lo último, la obra del Espíritu Santo con relación a las personas. Con relación a las personas. Él habitaba en el Antiguo Testamento en algunas personas. Mire, por ejemplo, Génesis 41:38. Génesis 41:38. Él estaba en algunas personas. Génesis 41:38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Es decir, que el Espíritu de Dios se manifestaba en algunas personas, sin duda. Por ejemplo, José. Hay muchos casos, citamos un solo texto porque no vamos a estar recorriendo todos los textos que hablan de lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en algunas personas. No permanentemente, pero estaba en algunas personas. Segundo, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. Por ejemplo, número 24:2. Jueces 3:10. ¿Quién me busca Jueces 3:10? Número 24:2, Jueces 3:10. Venía sobre algunos, es decir, venía, los utilizaba y no necesariamente se quedaba ahí. Número 24:2. Y alzando sus ojos, ve Israel al lado
por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Dice, al decir vino sobre él, ¿qué quiere decir? ¿Que estaba en él? No. No estaba en él, vino sobre él, es decir, se manifestó a esta persona. Jueces 3:10, ¿quién lo tiene? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y buscó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán y Sataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán y Tasaín. Amén. Hay muchas personas como Sansón, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, o el Espíritu de Jehová vino sobre Ahod, otro de los libertadores, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, o el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Es decir, el Espíritu Santo no vivía en las personas. Esto es muy importante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía en las personas, se manifestaba en las personas. Las tocaba a las personas, las movía o las utilizaba para sus propósitos a las personas, pero no vivía en ellas. Muy importante este dato. No vivía en ellas. Vamos a ver, al correr de estas charlas, que en esta época, la iglesia, el creyente que viene a ser, ¿templo de quién? Y el Espíritu Santo vive en el creyente. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablando del Espíritu Santo en relación a las personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba sobre las personas, tocaba a las personas, utilizaba a algunas personas, pero nunca el Espíritu Santo vivió en las personas. Es decir, el Espíritu Santo tocó la vida de David, usó la vida de David, se manifestó sobre la vida de David, pero el Espíritu Santo nunca vivió en David. ¿Se dan cuenta la diferencia? Qué tremendo privilegio tiene la iglesia, porque Jesucristo lo profetizó esto. Cuando Él dijo, estará con vosotros el Consolador, y estará, cosa que nadie había experimentado. El Espíritu Santo vive en el creyente. Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? Es decir, vive en vosotros. Hermanos, tenemos una bendición tal que no experimentaron hombres del pasado. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, bienaventurados porque vosotros veis cosas que otros anhelaron ver y no vieron, oír cosas que otros anhelaron oír y no oyeron, palpar cosas que otros anhelaron palpar y no palparon. La iglesia tiene una tremenda bendición, mis hermanos. El Espíritu Santo nunca vivió en los personajes del Antiguo Testamento. Los tocó, los utilizó, se manifestó sobre ellos, pero nunca vivió, nunca fueron morada del Espíritu Santo. En la iglesia, los creyentes, cada hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en ellos. Vive en mí, vive en usted. Y Pablo nos va a decir en Romanos 8:14, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo es porque no es de Él. ¿Puede haber un creyente que no tenga el Espíritu Santo? Qué buena pregunta, ¿no? Algunos dicen, no, es que no recibió todavía el Espíritu Santo ese hermano. Bueno, entonces no es hermano. Porque si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo o no? Bueno, venga a las clases siguientes. No le puedo decir yo todo ahora. Y si hay preguntas, porque acá estamos finalizando, si hay preguntas, usted vaya pensando en esta noche en su casa, ¿qué pregunta puedo hacer en relación a esto? ¿Qué pregunta siempre he tenido acá? Y no hallo a quién hacérsela. Bueno, vamos a complicarle la vida al pastor Mauricio. Ahí está. Entonces usted hace la pregunta ahí y vamos a ir contestando preguntas con la ayuda del Señor y viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Último versículo. Éxodo capítulo 31, versículo 3. Y terminamos por hoy. El Espíritu Santo en relación a algunas personas en el Antiguo Testamento. Éxodo 31, 3. Sí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría, en ciencia
en conocimiento, en todo arte. Es decir, el Espíritu Santo sí llenaba con ciertas cualidades a las personas, pero el Espíritu Santo no vivía en las personas. Ahí está hablando de Bezaleel, el principal constructor del tabernáculo, y su ayudante se llamaba Aholiab. Bezaleel y Aholiab son los maestros que sabían de tejido, de bordado, de tintura, de madera, de trabajar el oro, y ellos son las personas que Moisés le encargó, Dios le dijo que lo llamara a ese y a ese, para que ellos hicieran el mueble, el tabernáculo, la fuente de bronce, el candelabro de oro, hicieran todas las cosas allí, edificaran todo eso, porque dice, porque yo los he llenado de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia en toda obra y en toda manualidad, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo los capacitó tremendamente. Eso sí hacía el Espíritu Santo, capacitarlos. Pero el Espíritu Santo, no hay ningún pasaje del Antiguo Testamento que diga que Él vivía. Gloria al Señor que hoy sí la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en los creyentes. Vamos a seguir con la ayuda del Señor el día de mañana, así que les invito a colocarse de pie y a darle la gloria al Señor por este tiempo.